misioneros en Japón. Había un culto en Japón que se paraba afuera en las estaciones del tren, todos alineados en una fila. No se les permitía hacer una molestia o repartir sus periódicos, pero podían sostenerlos para que la gente lo viera. Si alguien lo quería, uno se lo daba a uno. Lo que siempre me llamó la atención fue que ninguno de ellos estaba contento. Siempre parecían como si hubieran chupado un limón hace unos momentos. También en Japón a nuestros misioneros les encantaba recoger las cosas que los japoneses desechaban con la basura. Los televisores o muebles que tenían algunos años de antigüedad o a menudo estaban en las aceras. Una vez Connie y yo fuimos invitados a una recolectora de basura con otros misioneros. Lo rechacé, a menos que quisieran ir al amparo de la noche. Yo dije que no. De ir a recoger la basura, el reciclaje, no. Y razoné, ¿qué dice eso sobre nosotros? Ellos querían. Somos misioneros. Pense pobre como nosotros. Oh Dios, nuestro Dios no nos cuida a nosotros. Yo creo que nuestra relación con Dios trae gozo, paz, y Dios suple nuestras necesidades cuando ponemos nuestra fe en Él. A partir de ahora y durante el verano, repasaremos los 8 bienaventuranzas en línea por línea, con solo algunas excepciones los próximos 2 domingos. Los bienaventurados, los pobres de espíritu. Las bienaventuranzas. Bienaventuranzas vienen de la palabra latina que significa ser bendecido. Algunas traducciones usan la palabra feliz. Son pequeños chistes de sabiduría, como un proverbio. Estas son ricas cualidades de características que solo el Espíritu Santo puede crear en nosotros. Estas cualidades en blanco y negro no se pueden convertir en un conjunto de reglas. La vida en el reino de Dios es reconocer que nadie puede cumplir con la norma de Dios. El estándar establecido es nada menos que la perfección, ser como Dios. Sé pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es como las leyes del Torah que Moisés instituyó. Nadie puede realmente hacerlas todas. Como señaló Pablo, una de las funciones de la Torah era señalar cuán pecaminoso es el corazón humano. Estos son algo paradójicos, ya que nadie puede alcanzar el estándar de las bienaventuranzas. Todos estaríamos sin esperanza si no fuera por la gracia de Dios. Estas cualidades son cómo agradar a Dios. El trastorno de la enseñanza de Jesús es sencillo. Cuando Jesús vio la multitud, subió a la ladera de un monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron a él y él comenzó a enseñar. Jesús estaba enseñando en Galilea y hay una gran multitud, pero esta enseñanza es para los seguidores, no para las curiosas. Estas no son las buenas nuevas para los buscadores o los curiosos, sino instrucciones para aquellos que ya han respondido a esa proclamación. Ahora necesitan aprender de qué se trata realmente la vida en el reino de los cielos. Se trata del lado. La promesa en la primera y en la última bienaventuranza es la misma, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios no se menciona, sino que se infiere. Es Dios que consola, dará la herencia, satisfacerá, mostrará misericordia y los llamará a sus hijos. Estas promesas generalmente se cumplen en los últimos tiempos. Son promesas futuras. Sin embargo, el reino de Dios llega de alguna forma, por lo que se pueden esperar las ventajas del ser el pueblo de Dios, aunque la plena consumación de sus bendiciones permanezcan para el futuro. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay 3 elementos para desempacar esta oración. Primero, bendecido o feliz. Son elogios, felicitaciones, declaraciones en el sentido de que una persona está en una buena situación.
algo envidiable. No significa que sean felices, significa que están en una buena situación, una que otras personas deseo de compartir. La cláusula de pobres de espíritu. Lucas, aventurado los pobres. Siéntate pasión por los marginados. La Biblia nos enseña no nos enseña en ninguna parte que la pobreza como tal sea algo bueno. Lucas fue un gran escritor. Lo dice de esta manera para resaltar a los pobres y al mismo tiempo dice lo mismo que la versión de Mateo. Los pobres dependen de Dios. Los pobres de espíritu, la traducción más precisa, la mayoría de los primeros no glorificaban la pobreza, pero aquí, pobres de espíritu es algo positivo. El significado más precioso, pobre de espíritu, significa una persona con Dios. Es una orientación espiritual positiva. Es lo que opuesto a una persona arrogante y segura de sí misma, que no se preocupa por los demás ni por Dios. Aquellos que son pobres y se dan cuenta de que su necesidad viene de Él. Pobre de espíritu, que se refiere a la actitud de un hombre hacia sí mismo. Es un producto del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, renunciamos a nuestras autosuficiencias, a nuestra confianza en nosotros mismos y a creer en nosotros mismos. Los pobres de espíritu saben que no pueden hacerlo, que son completamente incapaces por sí mismos y que cualquier intento de hacerlo con sus propias fuerzas es una prueba positiva de que no lo han comprendido. Ser pobre de espíritu pone a Dios en el trono. Si uno yo investé mi tiempo en estar cuando era novio de mi esposa. Yo tenía hambre de una relación con ella. De la misma manera, alguien que está pobre en el espíritu está hambriento de tener una relación con Dios. Es lo opuesto. Ser pobre del espíritu que de el reino de los cielos no significa que seamos bienes. Bienvenido a los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Obsesionados con nuestras identidades y no estamos tratando de fortalecer ocupando a los demás. Las bienaventuranzas, al mismo tiempo que nos dan las cualidades de carácter que necesitamos para la justicia, al mismo tiempo revelan que no se trata de nosotros, sino de Dios y su gracia. Hay tres principios para nuestra vida diaria hoy en día. La primera es, no podemos hacerlos. El primer principio es que no podemos alcanzar la norma de justicia de Dios por medios humanos. Dos pasajes del Pablo deberían dejar claro. Si estás pobre del espíritu, sabes que no lo puedes hacer por ti mismo. No lo puedes hacer, no puedes intentar hacerlo con tu propia fuerza y comprobar por ti mismo. Por cuanto todos pecarán, todos, ¿cuántos? Todos, y están destituidos de la gloria de Dios, y todos son justificados gratuitamente por su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y así escribió en conciso, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Y Jesús nos enseñó justo después de las bienaventuranzas, que si vuestra justicia no es mayor que los fariseos, ciertamente no estarás en el reino de los cielos. Imposible. Los fariseos pasaron toda su vida tratando con todas sus fuerzas de seguir la ley. Una famosa canción de Andraé Crouch, Mi Tributo, tiene una línea que dice, todo lo que soy y espero ser te lo debo a ti.
El segundo principio de esta bienaventuranza es: debemos vaciarnos a nosotros mismos por medio del arrepentimiento. Aquí es cuando llegamos a esa parte desordenada del reino de Dios. ¿Quieres ser genial? Conviértete en el más pequeño. ¿Quieres salvar tu vida? Pierde la vida. Ustedes han estado escuchando este pasaje muchas veces. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero pensemos que en esto, desde la perspectiva de Jesús por un momento, si Él fue a la cruz y murió, pero ese viaje comenzó con un vaciamiento de sí mismo. Primero se despojó de su divinidad. La Biblia nos dice: quien se siente en sí mismo, quien siendo en misma naturaleza de Dios, se despojó a sí mismo. Luego sometió su voluntad a la del Padre. En el huerto de oro: si es posible que me sea quitada esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como vosotros queréis. Debemos vaciarnos de nosotros mismos para ser llenos de Dios y de su carácter. El punto de partida para reconocer nuestra necesidad de Dios por ser pobres de espíritu es un vaciamiento de sí mismo. Tenía el vacío, el proceso. Cuando Él vino a la tierra, se tuvo que vaciar a sí mismo de su divinidad. La Biblia nos dice: Jesús, que se hizo a sí mismo de nada. Y cuando Él estuvo en el jardín y dijo: Dios, no es lo que no es lo que yo deseo, sino lo que tú deseas. Él se vació de sus deseos de nuevo. ¿Tienes hambre de Dios en el día de hoy? El tercero es que debemos ser transparentes ante Dios. Hay una buena razón para vivir transparente ante Dios. Él ya lo sabe todo. Nada se le es oculto. Él tiene ya el control y sabe todo lo de nosotros. Hay una historia, una fábula que se llama Hans Christian Andersen, que tiene una historia que muestra cómo el orgullo puede ser nuestra perdición. Hace muchos años vivía un emperador que era un gobernante de cuento de hadas, bastante prometido, con una sesión. Se preocupaba mucho por su ropa. Un día escuchó de dos estafadores llamados Guido y Liger Farabuto que podían hacer el traje más fino con la tela más hermosa. Esta tela decían también que tenía la capacidad especial de que era invisible para cualquiera que fuera estúpido o no apto para su posesión. Estando un poco nervioso sobre si él mismo podía ver la tela, el emperador primero envió a dos de sus hombres de confianza a verla. Por supuesto, ninguno de los dos admitió que no podía ver la tela y por eso lo elogiaron. Toda la gente del pueblo también lo había oído hablar de la tela y estaba interesado en saber lo estúpidos que eran sus vecinos. El emperador entonces se dejó vestir con la ropa para una procesión por la ciudad, sin admitir nunca que era demasiado incapaz y estúpido para ver lo que llevaba puesto, porque tenía miedo de que los demás pensaran que él era estúpido. Por supuesto, toda la gente del pueblo elogió salvajemente las magníficas ropas del emperador, temerosas de admitir que no podían verlas, hasta que un niño pequeño dijo: pero si no tienes nada puesto. Esto se susurró de persona a persona hasta que todas en la multitud gritaron que el emperador no tenía nada puesto. El emperador lo escuchó y sintió que tenía razón, pero mantuvo la cabeza en alto y terminó la procesión. El problema con el orgullo es que no sabemos lo que no sabemos. La única manera de ser pobres de espíritu, de saber que necesitamos a Dios, es reconocer nuestra necesidad de Él y mirarlo a Él. C. Lewis escribió: cada vez que descubrimos que nuestra vida religiosa nos hace sentir que somos buenos, que somos mejores que los demás, el diablo está actuando sobre nosotros. La verdadera prueba de estar en la presencia de Dios es que te olvides de ti mismo por completo o te veas a ti mismo como un objeto pequeño y sucio. He dicho muchas veces: solo conocemos a nuestro verdadero ser cuando nos inclinamos ante Dios. Pero podemos añadir hoy: solo llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos
cuando nos inclinamos ante Él. Fíjense en la actitud de estos héroes de la fe. Tienes hambre de Dios. Un mensaje en Isaías que quiero cerrar. Entendemos que Dios es santo, es alto, Él vive. Porque esto es el Altísimo y exaltado, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habitó en lugar alto y santo, pero también con el contrario y humilde de espíritu, para revivir el espíritu de los humildes y revivir el corazón de los contritos. Al final, heredar el reino de Dios no se trata de poseer nada, se trata de estar lleno de Dios. Es tener su espíritu reviviendo el corazón y tener su gozo, paz y amor. Dios se opone a los soberbios, pero muestra gracia a los humildes. Es maravilloso estar consumidos de nosotros mismos. Necesitamos estar presente de Dios y de los demás. Yo tenía un primo que tenía un poquito de depresión y dijo, tengo que encontrar a alguien que llore porque estoy un poquito depresivo. Pero si yo empiezo a orar por ellos, mi depresión se va. Tenemos que parar de pensar sobre nosotros mismos. Tenemos que derramar el Espíritu y recibir las recompensas del reino. Eso es una relación profunda con Dios. Cierra sus ojos por un momento. Padre de los cielos, yo oro por mis amigos. Yo oro, Dios, que tú verdaderamente nos ayudes a vaciarnos a nosotros mismos y derramar nuestros espíritus a ti, a tu glorioso rostro, poner nuestros ojos en ti, el autor. Tú pensaste en nosotros, tú nos creaste. Dios, tú nos haces en algo hermoso. Tú eres el autor de quién somos nosotros y nunca, nunca vamos a ser el centro de la historia de nuestra vida, porque tú eres el centro. Tú eres el autor y el perfecto de la vida. Ayúdanos a mirar hacia los demás y derramar nuestro espíritu para ellos y ser hambrientos de ti. Cierren tus ojos si tú estás aquí hoy y algo que yo dije te ha tocado y quieres decir, pastor, no tengo esa hambre de Dios, pero la quiero ese hambre de Dios. Levanta tus manos y vamos a orar en donde tú quieres que estés ahorita mismo. Padre Santo, yo oro por mis hermanos y hermanas, yo oro por pasión de corazón por ti. Hay dificultades en esta vida, es fácil ser consumidos con nuestro mismo. Ayúdanos. Yo oro para que nos ayudes, Padre Santo. Permite que tu palabra sea como sal y que tengamos más de ti. Oh Dios, permite que tu palabra se vaya en las profundidades. De pronto estamos hambrientos y apasionados. Como Él estaba mirando por agua, por pan, permite que nosotros corramos con pasión después de ti. Permítenos ser. Continúa bendiciendo a nuestros amigos en el nombre de Jesús. Amén.